Ya le vamos a grabar. Y 4 que no, era un grupo de 6. Bueno, aquí tenemos a 2 representantes aquí, que estuvieron en esta primera etapa. Se echaban el viaje hasta la UNAM, a CEU, y trabajábamos los lunes en la tarde, y lo que hacíamos era discutir bibliografía, discutir ciertos textos, discutir ciertos trabajos y sobre todo escuchar los intereses, porque aquí hay un asunto fundamental en cualquier investigación que uno haga. ¿Qué es lo que verdaderamente a uno le apasiona? ¿Qué le interesa? ¿Qué lo seduce? Si el tema a uno le aburre, nunca va a llegar a ninguna parte. Entonces a mí me interesaba, bueno, ¿qué les interesa? ¿Por qué la locura? Y bueno, estamos hablando de un tema que por una parte hay muchos imaginarios equivocados al respecto, ¿sí? Entonces, el mundo de las enfermedades mentales es un mundo sumamente complejo e interesante, pero en torno al cual hay muchísima desinformación. Y por otra parte, el asunto era cómo pensarlo sin jugar a ser médicos, es decir, no, por lo menos en mi caso, que soy historiador, cómo desde las ciencias sociales y desde las ciencias humanas entendemos la enfermedad mental. Y no es, insisto, no es jugar a ser médicos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la mirada específica? ¿Por qué? Pues porque los médicos van a ver las cosas desde un punto de vista y nosotros, desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, ¿qué podemos decir de nuevo? Entonces yo quiero comentarles a ustedes 4 argumentos que discutimos a lo largo de varias sesiones que fueron base para el trabajo que se hizo posteriormente. El primer punto que discutimos fue que las enfermedades mentales son un tema tan interesante y tan complicado que no hay que dejárselo a los médicos únicamente, ¿sí? Ese es un tema que es demasiado humano, ¿sí? Por consiguiente le compete también a las ciencias humanas decir algo sobre las enfermedades mentales. Y bueno, desde mi perspectiva como historiador, hay como muchas cosas interesantes a la hora de ver la locura. Claro, aquí estamos hablando de 2 palabras que suenan muy distinto y en algún momento de la historia fueron lo mismo, ¿sí? Hasta 1950 la locura era similar a enfermedad mental. Los médicos hablaban de locos, ¿sí? Llegaron tantos locos, se encuentra uno en los documentos antiguos. Hoy día un psiquiatra no lo dice eso, pero bueno, ni por accidente, en público. De pronto en privado pueda que sí lo utilice, ¿no? Pero nosotros, los historiadores, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando o de locura y de enfermedad mental? ¿Cuál es la diferencia en esos 2 términos? Miren, la diferencia radica en lo siguiente. La enfermedad mental tiene que ver con el contexto médico, es decir, un sujeto con comportamientos e ideas raras, anormales, extrañas, pasa por una mirada médica, una mirada clínica, y ese comportamiento raro o anormal ya se explica en función de una afección, la que sea que le diagnostiquen. Mientras que cuando estamos hablando de locura, insisto, los historiadores, estamos hablando del terreno social, es decir, ¿qué es lo que la gente se imagina del enfermo mental? ¿Qué es lo que la gente cree que hay que hacer con él? ¿A dónde hay que llevarlo? Entonces, cuando alguien tiene un síntoma psiquiátrico, pues a veces no es al psiquiatra donde lo llevan. La familia dice, vámonos con el padre, con el cura de la iglesia, o con el brujo, ¿sí? O con el que, no sé, con el que tengan a la mano, con la comadre que cura todo, ¿sí? Y ya el psiquiatra es el último recurso. Ya cuando ya no hay nada más que hacer, ya cuando la persona está muy grave, ahí sí llega, porque así es tenemos una cultura de la prevención muy frágil, ¿no? Pero entonces esas ideas que circulan por ahí, que muchas veces por el cine, por la televisión, esos imaginarios, de eso hablamos los historiadores cuando estamos hablando de locura. Ahora, hay un asunto aquí muy interesante si uno lo ve desde una perspectiva histórica. ¿Las enfermedades mentales siempre han existido? ¿Sí? ¿O no? ¿O resulta que aparecen en la historia y desaparecen? Hay casos, por ejemplo, la histeria. Desde 1870 como hasta 1930, 40, se diagnosticó a muchísimas mujeres como histéricas. ¿Sí? Decían, claro, eso tiene que ver con los ovarios.
Ella es con el útero. Ese útero es como un animal que tienen las mujeres ahí adentro que no pueden controlar. ¿Sí? Es una bestia que las domina. Por eso las mujeres son más pasionales, los hombres sí son racionales. Y con ese cuento metieron a muchas mujeres al manicomio. ¿Sí? Entonces, pero ya después de 1930 ya uno no encuentra casi diagnósticos de histeria. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que ya la histeria desapareció. ¿Sí? No hay más histéricos o histéricas, o es que el nombre cambió, el criterio, la etiqueta que se le puso a ese paciente cambió. Yo por lo menos comparo histéricas de fines del siglo XIX y lo comparo con chicas a las cuales se les ha diagnosticado hoy día trastornos alimenticios y vamos a ver los mismos cuadros, solo que hoy día es anorexia, es bulimia, lo que se le diagnostica. Hace 100 años se le hubiera diagnosticado histeria. O piensen en la esquizofrenia. Antes del año 1908, más o menos, que fue cuando apareció la palabra esquizofrenia, pues no habían, en los hospitales psiquiátricos no se diagnosticaba. Y a lo largo de todo el siglo XX, todos los hospitales, ¡pum!, crece la cantidad de esquizofrénicos, aumenta. Y es la enfermedad más diagnosticada en el siglo XX. Entonces la pregunta es, ¿existía antes la esquizofrenia o fue algo que apareció en el siglo XX? ¿Y por qué apareció? ¿A razón de qué? ¿Sí? Entonces, claro, si vemos las enfermedades mentales a lo largo del tiempo, vamos a ver cómo hay comportamientos raros, entre comillas, extraños, anormales, que la sociedad los va etiquetando de una manera u otra conforme pasa el tiempo. Hoy día hablamos de bipolaridad, pero es probable que en 50 años los psiquiatras digan, ah, caray, allá en el 2013 se hablaba de bipolaridad, sí, qué mal estábamos, ¿sí? ¿Qué era la ciencia en esa época? Ahora resulta que se llama de otra manera, ¿no? Entonces, sí hay una gran dinamicidad, si lo vemos desde una perspectiva histórica. Quiero señalar otros dos puntos, antes de darle la palabra a las compañeras. Uno tiene que ver con la relación entre el loco, el anormal, y las emociones anormales. Esto es un tema que nos convoca hoy con relación a los trastornos bipolares. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque el trastorno bipolar está en una categoría que se llama trastorno afectivo. Entonces, aquí lo que parece ser es que los afectos y las emociones enloquecieran. Entonces, pues, el sujeto puede gozar de lucidez, ser muy racional, pero resulta que sus emociones no, sus emociones lo traicionan. Entonces, claro, un gran debate en las ciencias humanas ha sido, bueno, y eso de que llamamos emociones o afectos, ¿eso es innato a cada ser humano? ¿Lo traemos en la sangre, en el código genético, o es algo que nos enseña la sociedad? Es decir, la sociedad nos enseña cómo debemos manifestar nuestras emociones. Eso es lo que ha demostrado sobre todo la línea de la antropología de las emociones. Y el que se salga de esos límites de la normalidad es el que está mal. Entonces, cada sociedad nos enseña cómo manejar y moldear nuestras emociones. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando uno se enamora, que uno cree que ese sentimiento es único, ¿sí? No tengo palabras para describirlo, sí, pero resulta que uno empieza a escuchar a otros que se han enamorado y dicen lo mismo que uno está sintiendo, ¿sí? Entonces resulta que ese sentimiento tan individual, tan íntimo, pues todo el mundo lo ha sentido en algún momento porque hemos recibido las mismas influencias de la literatura, de las telenovelas, de la familia, etc. Entonces la sociedad nos moldea las formas de sentir y sobre todo las maneras de manifestar esos sentimientos. Por consiguiente, a la hora de tratar el trastorno bipolar, que es una afección que, bueno, en los últimos años se ha convertido en tema importante debido a que mucha gente hoy día es diagnosticada como tal. Entonces, no solo está la mirada del sujeto que se comporta de manera irracional, sino también el sujeto que tiene emociones que no puede controlar, emociones descontroladas. Ahora, si nosotros queremos, desde las humanidades, elaborar
una investigación sobre el tema que sea, que fue algo que enfatizamos mucho en este seminario, fue la necesidad de elaborar textos polifónicos, donde converjan las voces de todos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos con una versión de la realidad, pues ya chapeó el análisis. Cualquier realidad, la que sea, tiene múltiples puntos de vista. Y entonces, a la hora de ver cualquier enfermedad mental, si nos quedamos con la visión, con la mirada del psiquiatra o del neurólogo, nos estamos perdiendo el resto de la historia, ¿sí? El resto, la realidad social, porque cualquier enfermedad mental es más allá de un trastorno bioquímico, ¿sí? O un choque eléctrico en el cerebro. No, la realidad son todas las relaciones sociales que hay en torno a la persona que fue diagnosticada como tal. Esa persona vive en su subjetividad la enfermedad de una manera única. Por consiguiente, en nuestros análisis, en nuestras aproximaciones, no podemos quedarnos solo con la mirada médica. Entonces yo les dije, bueno, si les interesa la bipolaridad, hay que buscar a gente que la tenga y que nos pueda contar cómo le ha hecho, ¿sí? Qué implicaciones tiene vivir, porque nosotros tenemos la idea muy heredada del cine, del paciente psiquiátrico con la camisa de fuerza, que le ponen electroshocks, medicado y todo esto. Eso nos lo dejó el cine, ¿sí? Pero en la vida real el asunto es mucho más interesante y mucho más complejo, como nos van a explicar ahora los compañeros. Entonces, tenemos un vínculo en común, ¿no? Alejandra, que no pudo estar hoy acá, ella es una investigadora, una antropóloga del Instituto Nacional de Neurología. Y bueno, yo he tratado con ella porque la idea en el Instituto Nacional de Neurología es que puedan incorporar esta mirada social para que puedan entender que la enfermedad mental es un fenómeno muy complejo, que si no agarramos la parte social vamos a agarrar solo un cachito, que es la parte que se considera científica, aunque esto también es científico. Entonces Alejandra estuvo en el seminario, nos dio una sesión muy extensa qué es el trastorno bipolar, y ella funcionó de puente con los aquí presentes para que ellas se enteraran de esa otra cara de la realidad, ¿no? Entonces, hay nosotros trabajamos varios libros, y quiero acá hacer una pequeña pausa para que nos comenten las compañeras, para que ustedes puedan enterarse del tipo de reflexión que llevamos en el seminario. Una reflexión fue a partir de una novela que se la recomiendo ampliamente, es El alienista. Es una novela publicada por Gandhi, muy barata y muy pequeñita, pero fue escrita hace un poco más de 100 años, El alienista. Y otro libro, ese no le hago tanta propaganda porque es mío, pero tiene la perspectiva de la historia sobre las enfermedades mentales. Cada uno tiene como un sentido propio, entonces vamos a escucharlas y después volvemos. Bueno, uno de los títulos de los libros que tuvimos la oportunidad de leer durante nuestras sesiones con el doctor fue El alienista, que es de Joaquín Machado de Asís. Bueno, en este libro habla de un alienista. En esos tiempos no había psiquiatras, entonces se les daba el nombre de alienista. Bueno, es Simao Bacamarte, quien cumple la función de un alienista en un pequeño pueblo. Bueno, él quería llegar a investigar la locura a fondo, por lo que deciden construir como un manicomio en aquel pueblo, pero se le llamó la Casa Verde. Entonces él como reclusos ahí en esa Casa Verde, a los que no cumplían con por decir, un estereotipo de las personas que están bien de las facultades mentales, bueno, los que no están enfermos mentales en ese tiempo, como les puede decir. Entonces ahí empezó a encerrar a personas que no, ¿cómo se puede decir? Que no cumplían con esos estereotipos. Entonces encerraba a aquellas personas que hablaban solos, que gastaban dinero sin necesidad de hacerlo. Y bueno, el punto es que él empezó a descontrolarse y empezó a recluir ahí a personas que ni siquiera lo necesitaban.
En uno de esos casos encierran a la Evarista, la que es su esposa, porque compró collares de muy altos precios y dijo que ella estaba mal y por lo tanto la encerró ahí. Bueno, llega un momento en el que él ya tenía encerrado a medio pueblo en la Casa Verde. Entonces, todo el mundo, antes de esto, las personas veían la Casa Verde como una novedad, que iba a ser bueno para la sociedad, que iba a hacer una innovación en la sociedad y iba a ser bueno, pero después de que el alienista empieza a encerrar a la gente, ya que pues que estaba bien, pero él decía que estaba mal, lo empiezan a ver como que el alienista era el que estaba mal. Entonces, para esto, manda a su esposa a un viaje a Doña Evarista porque no quería que ella interrumpiera sus planes de seguir con lo de la Casa Verde. Y bueno, llega un punto en el que su esposa le dice que está mal, que no tiene por qué hacer eso, y él llega a la conclusión de que no era él el que estaba mal, de que era él el que estaba mal, no la sociedad. Entonces la sociedad estaba bien y él no. Por lo que decide encerrarse en la Casa Verde, él solo, sacó a todos los que había recluido ahí, se encerró él solo, sin alimentos y sin nada, y entonces pues fue cuando dijo, insisto, en lo de que la sociedad no era la que estaba mal, sino que era él. Entonces la sociedad no era la que estaba loca, sino que fue él, porque llegó a tener una obsesión muy grande por encerrar a cualquier persona que no fuera normal dentro de su estereotipo que él tenía. Gracias. Solo para redondear algún aspecto del libro, es un libro escrito por un brasilero hace más de 100 años y aquí a México, en general a América Latina, nos llega poco de lo que se escribe en Brasil, ¿sí? Entonces, bueno, esto es una muestra de la literatura brasilera de fines del siglo XIX. Y hay un tema, y como lo mencionaba aquí la compañera, aquí hay un tema central y es esa confianza en la ciencia. ¿Por qué? Porque todos confiamos en la ciencia. Ah, no, pues fulano está enfermo, que vaya al médico, ¿sí? Y nosotros cuando vamos al médico vamos con confianza, ¿sí? Esperando que esta persona nos diga, usted tiene tal cosa. Ah, claro, tengo tal cosa. Hay tranquilidad. Lo verdaderamente preocupante es cuando los médicos no descubren esto que tienen. Ellos están para dar certezas y uno confía. Pero ¿qué pasa cuando la psiquiatría enloquece? Que es la historia del libro. ¿Quién controla al que debe controlar? ¿Sí? Entonces, claro, este hombre llega a un punto tal donde más de medio pueblo está encerrado, incluyendo la esposa. ¿Sí? Y va a presentarles una síntesis de un libro que ya discutimos acá en un evento en el que estuve hace varios meses, pero el asunto es como tratar de ver argumentos que usamos los historiadores para comprender la locura y las instituciones y el saber médico, viéndolo pero en retrospectiva. Bueno, Memorias de un loco anormal, el caso de Goyo Cárdenas, escrito por el doctor aquí presente, nos lleva a una contextualización de la década de los 40, en donde México pasaba por una etapa dorada, así la llaman. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y México tenía un auge enorme. Entonces, para este año, para 1940, Gregorio Cárdenas Hernández era un estudiante de química, el cual se había ganado una beca de Pemex. Lo acusan de asesino, de 4 asesinatos, los cuales eran 3 que eran prostitutas, y entre ellos una que se suponía era su novia. Los padres de esta muchacha fueron los que iniciaron una investigación, se podría decir, más a fondo sobre el caso. Entonces, los investigadores, al llegar a la casa de Gregorio Cárdenas Hernández, encuentran en el patio trasero los cuerpos de estas personas. Entonces empieza una serie de investigación, tanto periodístico como, ahora sí que de los detectives y de las personas que se dedican a esto. Y los periodistas lo empiezan a remitir
empiezan a dar la versión. De hecho, lo catalogaban como el chacal de Tacuba. Había notas rojas, que fue un seguimiento que se dio durante estos 15 días que duró su asedio, se podría decir. Al determinar lo que era culpable, lo meten a la Lecumberri. Ahí se dan cuenta de que realmente no era su lugar, entonces lo llevan a la Castañeda. Ahí empieza a meterse en cursos, se podría decir, y empieza a aprender sobre la enfermedad. Después llega a tal grado que les explica a los mismos pacientes, bueno, a los mismos doctores que estaban ahí, cosas que ellos no habían visto. Se gana tanto la confianza de los directores y de todo el instituto que trabajaba ahí, que le dan permiso de poner una tienda. Entonces él era libre, podía irse a surtir la tienda, tenían tanto la confianza en él que llegó a irse cuando se escapó, se enamoró de una persona dentro de la Castañeda y se logra ir, se va a Veracruz. No, aparte del hecho de estar con ella, fue porque le iban a hacer una lobotomía, que es cuando le abren a la persona el cerebro y le sacan un pedazo para ver cuál era la enfermedad o realmente qué era lo que tenía. Él, teniendo miedo de esto, se escapa. Después de un tiempo lo encuentran de nuevo y deciden ya no meterlo en la Castañeda porque pues se iba a volver a escapar. Entonces lo meten a Lecumberri de nuevo. Ahí estudia leyes y escribe 4 libros, que son Celda 16, Pabellón de Locos, una mente no me acuerdo. Ay, perdón. Y allá sale Lecumberri. Ya estando ahí, empieza a ayudar a las personas que que estaban ahí por cosas simples, como decía el doctor. Había gente que estaba por haberse robado una naranja o cosas que realmente no tenían sentido y que por no saber defender sus derechos terminan ahí. Entonces los ayuda y pasa un tiempo. Sale en 1976 sale en 1976 y es aquí cuando sale en 1976. Bueno, sale en 1976 y lo reciben en la Cámara de Diputados como un héroe. ¿Por qué? Porque era la primera persona que se había podido curar después de haber sido diagnosticada como loca. Entonces, esto impacta. ¿Por qué? Porque una persona que fue capaz de matar a 4 mujeres, terminó siendo alabado por todo lo que fue su caso. Entonces entra una paradoja entre si realmente fue él el asesino o no. Una experiencia que nunca vamos a olvidar. Entonces voy a presentar a nuestros siguientes invitados. Sergio Mario Bustamante Mercader, para que pido un fuerte aplauso. Vamos a leer un poquito acerca de lo que Sergio ha hecho. Sergio nació el 30 de marzo de 1974 en México, Distrito Federal. Como en su momento él nos llegó a comentar, las características de su enfermedad le han permitido hacer de todo, pero por supuesto enfocarse en sus pasiones, que son el automovilismo, ser guionista de cine, también eso lo ha apasionado durante mucho tiempo. Escucha poco, pero muchísimas gracias. Al contrario, un honor estar con ustedes y muchísimas gracias a todos en esta honorable institución por el tiempo que nos están dando y por poder informar mejor a las personas. Como bien lo dijo, pues realmente mi mayor ocupación
es realmente trabajar en vida bipolar para poder pasar mejor información con respecto a las enfermedades mentales, que ahora ya cada vez se están llamando más enfermedades químico-cerebrales, y distanciar un poquito más el término arcaico de trastorno, que sigue confundiendo un poquito más a las personas. Entonces, un honor estar aquí y pues muchísimas gracias a todos ustedes. Nuestro siguiente invitado es Horacio Flores Muñoz, para quien también pido un fuerte aplauso, por favor. Bien, compañeros. Muchas gracias. Pues también disfruté mucho tomar las fotos que participaran, que se interesaran, y siempre es padre platicar en general, pero en especial de los temas que a todos nos interesan, ¿no? Entonces ha sido muy interesante y ha sido una experiencia muy chida. Gracias. Bien. Bueno, aquí sí, pues tenemos que presumir, chicos, que también fuimos parte de este momento de ensayo sobre episodios mixtos. Compañeras, su fotografía. Nos da muchísimo gusto haber posado, que nos haya dado la oportunidad de ser modelos para esta exposición. Es una experiencia inolvidable, de verdad. Gracias, Horacio. Ustedes, gracias. Bueno, también tenemos otro invitado sorpresa, de verdad nos da muchísimo gusto, otro amigo que conocimos en el instituto, Mario, por favor, Mario Valencia. Mario Valencia está con nosotros, también forma parte de Vida Bipolar, es paciente del instituto, y pues bueno, esperemos que nos pueda compartir mucho de su experiencia. Les vamos a dar la palabra en un momentito. Bueno, vamos a presentar con mucho cariño para todos nuestros... Bueno, ante todo, gracias, ¿no? Y pues qué chido que hacen este tipo de cosas. Hablo sobre bipolaridad, sobre mí, ya no sé. Bueno, vaya, nada más, se me hace muy padre ellos son los que empezaron Vida Bipolar, y realmente yo entré después y encontré pues más que un foro, ¿no? Compartir cosas con gente como uno, pues está muy chido, y descubrirte, porque al fin y al cabo a todos se nos diagnosticó tarde, entonces pues es un proceso de desmitificar el trastorno y la enfermedad por lo que han estado platicando ellas. Pues ya, ¿no? Mejor pregúntenme. Bueno, Sergio tiene mejor choro que yo. O bueno, alguna pregunta que quieran saber sobre vida bipolar o sobre el trastorno. Bueno, les platico un poco de las fotos, ¿no? Realmente como platicaron, se llama ensayo sobre episodios mixtos. El episodio mixto, aquí Sergio me corrige o Mario, porque son los que mejor le saben, es cuando estás atravesando un proceso de depresión y de manía al mismo tiempo, o estás ciclando muy rápido, ¿no? Se llama así. Bueno, los procesos creativos son muy extraños, y a mí no recuerdo bien qué se me ocurre primero, si el nombre o el proceso, pero tenía mucho tiempo queriendo yo hacer un negativo en un positivo, ¿no? Entonces en ese coincidió con que se me diagnostica con trastorno bipolar. Ya llevaba yo la investigación de cómo llevar a cabo el trabajo, y de repente, ¡pum!, como hace clic en mi cerebrito esto, entonces lo llevo a cabo. Entonces decido, bueno, vieron cómo es de que tengo que invertir los colores, todo eso es en RGB, ¿no? No va a ser lo mismo si haces los colores complementarios. Entonces tuve que hacer, cómo se vería una foto al revés, cómo la tendría que hacer para que quede así, y ya, decidí hacerlo, lo empecé, y llevo hasta ahorita 20 retratos, quiero completar 36, dejarlo descansar. Y bueno, los dibujos es algo que sí me da mucho pudor que estén, porque eso realmente lo agarro como algo terapéutico, y tengo muy poco haciéndolo. Pero una de las cosas que tiene la ventaja del trastorno bipolar es de que somos muy clavados, ¿no? Y no solo por cuestiones amorosas, sino decidimos hacer algo y podemos ser muy productivos. Entonces, en un episodio precisamente me di cuenta que podía dibujar, o que podía aprender a dibujar, y pasaba a veces 8 horas diarias dibujando, y medio aprendí. Pero realmente lo que hago es tomar fotos, que esto es uno de mis proyectos. Tengo 3 proyectos al mismo tiempo. Al mismo tiempo estoy produciendo un cortometraje y trabajo. Y soy un poquito músico, ¿no? Y bastante loco. Pero realmente lo importante para mí era reflejar cómo se sentía, ¿no?
El primer retrato con el que empecé es el que soy yo. No sé si me reconozcan porque salgo con barba, soy de los del medio. Entonces todas las fotos que hago, todos mis proyectos los empiezo conmigo, ¿no? Entonces si me ocurre algún proyecto, entonces voy y lo hago. Entonces fue muy chistoso porque estaba yo solo en mi departamento, me tuve que maquillar, pintar el pelo, pintar las uñas, ser fotógrafo y después pues producir la foto y funcionó, al menos para mí, ¿no? La miro, veo el resultado, me gusta, lo cuelgo en internet y automáticamente mi hermano me manda un mensaje y me dice: así es como te recuerdo los últimos años de tu vida, ¿no? O sea, con esa angustia que reflejas. Lo empieza a ver personas que conocen o padecen trastorno afectivo bipolar y se empiezan a identificar mucho, ¿no? Entonces, como creativo, no solo como bipolar, sino también como creativo, lo que buscas es comunicar, ¿no? O comunicarte, o sea, cerrar un proceso de comunicación. Al fin y al cabo, lo artístico o el arte no tiene que ver con lo verbal, y es lo que a mí me interesa, ¿no? Tratar de cerrar un proceso que nos quite de las palabras y podamos comunicarnos emocionalmente. Entonces me di cuenta que funcionó, o sea, al menos para mí. Y bueno, ya después, en ese momento entro a Vida Bipolar, les enseño las fotos y ya después se viene todo, ¿no? Exponer, nos hicimos muy amigos todos, también me sirvió mucho, es muy padre rebotar, ¿no? Darte cuenta que hay alguien como tú y pues el proyecto sigue, ¿no? Entonces pues gracias por exponerlo aquí. Soy un poco tímido a veces nada más, ¿no? Y ya, bueno, si quieren preguntar algo, porque ya me lo han dicho. Si alguien tiene una pregunta para Horacio, de veras hágansela. El proceso que tienen las fotos se lo puede contar la maestra Dania y Saraí, que es un proceso muy interesante, tiene mucho de Avatar. Por si alguien vio la película, de veras tiene mucho que ver con Avatar. 36 cuadros, ¿qué tiene en especial que sean 36? ¿Por qué 36? Pues realmente es como cerrar una primera etapa, ¿no? Quería yo llevar a cabo cierto número, ciertos retratos, tienes dejarlo descansar. ¿Por qué 36? Porque es un número cuadrado, ¿no? O sea, porque yo lo veo como un bucle al final, como imprimirlas demasiado grandes y que sea un cuadrototote, pero realmente por cuestión arbitraria, para darle un límite de cerrar la primera etapa o de cerrarlo y dedicarme a otros proyectos y después ver qué tal, si sigo con esto de otra manera o simplemente lo dejo así, ¿no? Digo, generalmente opero así, de repente se me ocurre una idea, la hago durante cierto tiempo por compulsión, después me voy un poquito más despacio, después la cierro, pasa un año a lo mejor y lo vuelvo a retomar, pero 36 para darle para darle chance de que respire solito y yo pueda hacer otras cosas y a lo mejor regresar y hacerlo de otra manera, ¿no? Digo, porque luego a veces no sabes cuándo parar, entonces es bueno darte una fecha o un día. Así como a veces no sabes cuándo empezar, también no sabes cuándo parar. ¿Alguien más? Bueno, pues realmente me gustaría saber las dudas y las preguntas que tengan. Es un honor estar con el doctor Ríos ahora que ya tuvimos la oportunidad de escucharlo hablar. Y aparte de hablar, es realmente arma de triple filo, no doble. Con la maestra, con Dania, con Saraí, con Araceli, con Aurora, Isabel, ha sido increíble realmente estar en contacto. Es lo que realmente se necesita en el país. Una de las cosas que dejamos pasar muy de largo es que todo, como se ha dicho, se va avanzando en la historia y es una de las cuestiones que nos encontramos. Tristemente, antes de que hubiera medios de información masivos, que tuviéramos todos acceso a internet, por ejemplo, era muy común que en efecto el modelo de los doctores era patriarcal, era muy vertical, ¿no? El doctor decía, tú tienes este diagnóstico, te tienes que tomar esto, el paciente lo obedecía, y a lo mucho se oían rumores, ¿no?, sobre si el diagnóstico podía ser o no el correcto, y hasta ahí llegaba, ¿no? Hoy en día los doctores están teniendo mucho el problema de que el paciente ya investiga antes de seguir algún tratamiento, ya cuestiona lo que está haciendo el médico.
Y pues ya se han dado cuenta los médicos de que en efecto tienen que empezar a hacer alianzas, y como bien lo expresó el doctor, como lo ha dicho la maestra Norma, es muy importante que empiecen a hacer alianza con las gestiones civiles, con los pacientes, que somos quienes realmente estamos al frente del problema, ¿no? Los que sentimos realmente el que pues ya no vamos con un doctor a ciegas, ya realmente cuestionamos el tratamiento que se nos está dando, entramos a internet y desafortunadamente no siempre se encuentra información exacta ni correcta, al contrario, ahora hay un exceso de información incorrecta y es difícil dar con un medio de comunicación bien informado. Entonces esa fue la primera cuestión que provocó, por ejemplo, de nuestra parte el formar Vida Bipolar. Como bien lo vieron y muy bien caricaturizado en el video, pues realmente sí fue una odisea como tal, a lo mejor no dicha de forma tan cínica, pero sí fue básicamente esa la historia, ¿no? Y yo sé que en ese proceso sufre mucho la familia, no nada más el paciente. De hecho, muchas veces es más la familia la que lo sufre por la impotencia y la incertidumbre de qué es lo que le está pasando a la persona. Y al día de hoy pues ya está comprobado que es 1 de cada 4 personas, es decir, si tomamos ahorita el ejemplo aquí, 1 de cada 4 filas estaría llena de puro enfermo mental. Es terrible, ¿no? Sí nos da miedo, si nos ponemos a ver de que hay en la torre, aquí ya cumplimos 3, pero hay que verlo del otro lado. Pero la estadística es bastante fuerte, ¿no? Entonces se empiezan a dar ya preguntas que los médicos ya tienen que empezar a resolver desde una cuestión más humana, más acercándose a las ciencias humanas. Por ejemplo, es diferente decir trastorno a enfermedad, y este fue uno de los primeros logros que tuvimos, que fue acercarnos al Instituto de Neurología y que nos permitieran dar sesiones nosotros como pacientes, como una organización civil, ni siquiera una fundación, de expresarles que, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta aquí y les voy a pedir que de veras todos contesten lo primero que se les ocurra, y les voy a pedir cuando menos 3 o 4 respuestas. Así, si alguien les pregunta inmediatamente, si tienes gripa, ¿a quién vas a ver? Al doctor, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Ok, ¿y si tienen un trastorno? Al loquero, al psicólogo, ¿a quién más? Siendo por ahí hoy al teatro. Ok, acabamos de dar justamente con el problema. El mayor problema es que terminamos mandando a la gente a la ventanilla equivocada. Cuando hay un padecimiento psiquiátrico, estamos hablando de un padecimiento médico, que también se confunde mucho con los padecimientos psicológicos. Ahí es donde se combina más el problema. Es que los doctores tienen muy bien definido lo que es un trastorno, pero nosotros no tenemos los manuales diagnósticos de los doctores ni tenemos sus diccionarios. Entonces nosotros buscamos trastorno en un diccionario y nos encontramos con que es una alteración leve de la salud. Esto no tiene nada de leve, tiene un índice de suicidio de 1 de cada 5, es un 20% de margen de suicidio. Los suicidios han crecido de las últimas 3 décadas un 400% en el país, estamos hablando de un 7.6%, es la tercera causa de muerte en el país, de los cuales el trastorno bipolar ocupa una de las tasas más altas porque también se confunde con depresión unipolar y el tratamiento médico es diferente. Por eso es importante estar informados, porque uno dice, bueno, pero pues, a fin de cuentas, si tengo una depresión voy al doctor y me dan un antidepresivo. Ojo, el doctor hoy en día ya está empezando a tomar conciencia de que si un paciente le llega con una depresión y lo trata con un antidepresivo, como paciente bipolar no va a reaccionar bien al antidepresivo. El antidepresivo normalmente puede virar a la persona hacia el otro polo, que es el de manía, y los antidepresivos a la larga terminan afectando la cuestión química del cerebro, terminan siendo más agudos los episodios, que como lo estábamos diciendo, la gran diferencia es que duran mucho tiempo. Es diferente del chiste del bipolar, que es una de las modas que se ha puesto, ¿no? De que bipolar es el que cambia muy rápido. Al contrario, un bipolar tarda tiempo en cambiar su química del cerebro y por lo tanto en salir de un cierto estado de ánimo. Entonces, la enfermedad que sí, en psiquiatría es la que tiene la mayor carga genética, es la que tiene el mayor índice de debilidad, pero tiene el problema de que no obedece lo que los médicos le dicen patrón mendeliano. Es decir, no es como que el papá la tiene, por lo tanto el hijo la tiene. No obedece ese patrón, pero sí se puede ver en casos como el de Hemingway, en el que de 6 generaciones
las 6 generaciones tuvieron un suicidio, incluyéndolo él, que se vuelve la cabeza, ¿no? O sea, no fue nada chiquito. La siguiente es que es una enfermedad que sí es orgánica, sí se llega a detectar a nivel biológico, a nivel orgánico, y que es con una afectación de los químicos. Ahora, el siguiente problema que tiene, si le damos clic al siguiente, y si quieren darle los clics hasta acá, ahí ya está, es que es una enfermedad que a la fecha para todos, psiquiatras, psicólogos, médicos, imagínense para nosotros como pacientes y que realmente no nos interesa meternos en esos manuales, es una enfermedad que le llaman multifactorial. Tenemos un psiquiatra que es una institución en Latinoamérica, que es el doctor Aviña. Hay quienes le han apodado ya el doctor San Aviña, porque es de veras maravilloso para dar las pláticas, que dice, es muy fácil, como psiquiatras apenas estamos descubriendo que somos bebés, estamos descubriendo que no sabemos nada en cuanto al cerebro, estamos poco a poco empezando a analizar y a estudiar un poquito más. Antes nuestras palabras favoritas eran idiopático, que quería decir, no tenemos ni idea de dónde salió. Era su forma bonita de ponerlo, ¿no? Ahora la palabra clave es multifactorial. O sea, viene de muchos factores, no sabemos de dónde, pero es una enfermedad multifactorial. La siguiente, que complica todavía más el cuadro, es lo que le llaman ellos comorbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es como si alguien de repente tiene gripa, pero también tiene diabetes. Llega a pasar, ¿no? ¿Podemos tener 2 enfermedades a la vez? Sí. En bipolar es muy común que la persona tenga 2 condiciones a la vez, lo que complica todavía más el diagnóstico. Una persona con bipolar llega a desarrollar con mucha facilidad trastorno límite de la personalidad. Ahí es donde está el bipolar del chiste, el que sí reacciona muy rápido a los estados de ánimo, le duran poco tiempo, de repente está bien, alguien le hace pasar un mal rato y de repente explota y se enoja y le dura unas horas. Ese es el trastorno límite. Entonces de repente cuando alguien dice, andas bien bipo, refiriéndose a bipolar, pues realmente lo que está diciendo es, andas bien border, que es borderline, el trastorno límite. ¿Qué es lo que sucede? Entre las 2 condiciones llevan mucho al abuso de sustancias, al alcoholismo, a las drogas, al abuso de medicamentos, etc. La siguiente que sabemos es que es progresiva, cada vez empieza a volver incapacitante. De hecho estamos buscando que ya los mismos médicos le puedan explicar a las personas y se los pueden decir Horacio y Mario, el problema de bipolar no es tanto el cambio en estados de ánimo, sino que realmente se vuelve una enfermedad que se mete con la funcionalidad de nuestras vidas. Hay momentos en los que no podemos funcionar igual en cuanto a trabajo, no podemos funcionar igual en cuanto a nuestras relaciones, por mucho que uno lo intente, o tenga disciplina o tenga un buen tratamiento. De repente los episodios llegan y es como cuando nos dicen échale ganas, y pues realmente pues, una depresión no se quita con un échale ganas. El primer factor de la depresión clínica es que no hay ganas. ¿Dónde se compran? ¿Dónde las sacamos? No las hay. Es como si a alguno de ustedes les hablan a las 4 de la mañana y les dicen vámonos a bailar ahorita, y llevan ustedes una semana pesadísima, no han dormido, todos los días han dormido mal, y de repente a las 4 de la mañana los sacan de su casa a la de a fuerza, se los llevan a bailar, van a andar como zombies, no van a entender qué está pasando, van a estar desfasados. Es lo mismo con una depresión. No sale uno porque se le eche ganas o por es que no sales de tu casa, es que no, pues la depresión no está permitiendo que los químicos nos den lo suficiente para salir, por lo tanto se tiene que acudir a los medicamentos para que se pueda empezar a regular el cerebro. Por ejemplo, el medicamento que más, aquí les voy a una pregunta interesante porque sí me va a interesar oír en diferentes voces, ¿qué medicamento se les ocurriría así, sin saber, nada más lo que se les ocurra, que se usaría para bipolar? En depresión, ¿qué mandarían? Antidepresivos es lo que suena común, ¿no? Bueno, en bipolar es lo que más se evita. Se mandan normalmente antiepilépticos o anticonvulsivos. ¿Qué? Pues sí, a todos nos suenan raro. Es justamente para equilibrar la parte de la química cerebral y de la parte eléctrica. La siguiente, para cuando está uno en manía o está entrando en psicosis, ¿qué mandarían ustedes? Hay mucha ansiedad, hay ataques de pánico, hay 20,000 cosas. ¿Qué medicamento se les ocurriría a ustedes? ¿Cuál? Tranquilizantes, un Valium, un Ribotril, ¿quién más? ¿Quién dijo yo? ¿Algo más? Bueno, pues todos esos nos dan en la torre. No es bueno para bipolar, se dan en caso de emergencia,
se dan como coadyuvantes, pero realmente lo que nos sirven son un grupo de medicamentos que se llaman antipsicóticos, que son de larga duración y que realmente lo que hacen es equilibrar la dopamina en el cerebro. Entonces, son medicamentos que tardan semanas en funcionar. Y van a ver una parte de condicionamiento de que cuando vemos a alguien que está hablando en la tele o dice, por ejemplo, que la condición bipolar o alguna enfermedad es algo incorrecto, ¿a qué grado le hacemos caso? Y por eso es por lo que se imponen las modas. Y aquí va a quedar una evidencia parte clara, van a ser parte de un experimento. Les voy a pedir a todos ustedes, incluso a quienes están parando por acá, que por favor se pongan de pie por un momento. Todos. Ustedes preparen sus cámaras hacia allá, hacia el público, Todos ustedes están bien aquí. Ahora, antes de que salgan, nada más les voy a pedir. Y vamos a descubrir algo muy interesante porque quiero que por favor las personas que nacieron en un número non, o sea, 1, 3, 5, 7, 9, 9 décimas, levanten las manos y las mantengan abiertas. Pero bien arriba y encontradas. Ahora, los que nacieron con número par, cierren las palmas, por favor. ¿Ok? ¿Todos listos? Ahora sonrían y dejen que les tomen las fotos. Este es el aplauso para toda la presentación. Ese es el impacto que tienen realmente los medios. Con esto los dejo con el vicepresidente de Vida Bipolar, nada más para cerrar y agradecerles a todos y que una increíble presentación por parte de este acto de la maestra Norma, de Ganda, de Saraí, del doctor Ríos. Y les dejo la palabra con Mario Valencia, que es el vicepresidente de Vida Bipolar, a quien le agradecemos todo el esfuerzo. Buenas tardes. Quisiera brevemente agradecer a todos ustedes su asistencia. Tenemos un pequeño detalle para unas personas que se dedican a la investigación en las humanidades y ciencias sociales. Afortunadamente son jóvenes. Esta parte de ser joven es maravillosa. Agradecemos a Saraí, a Dania y todo el equipo de investigación lo que han aportado este día. Nos han enseñado mucho, nos hemos reído, pero de una manera muy constructiva. Es un pequeño detalle, un reconocimiento a su labor. Estamos muy orgullosos de que haya gente interesada en estos temas. Por supuesto a Andrés, a la profesora Norma, y quisiera que un aplauso para que reciban este pequeño detalle. Muchas felicidades. Bueno, ahora vamos a pedir a la maestra Sandra Aguilar y al doctor Andrés que pasen al frente, por favor, para cerrar este 11º. ¿No hay preguntas, chicos? Sabemos que es el cambio de clase. Ah, ahí hay una. Muy bien. Ahí va el micrófono. Bueno, pues a mí me da mucho gusto conocerlos porque no pude asistir primero a comer pizza y después a las fotografías. Pero, a ver, hay un asunto que a mí me interesa mucho. Este mundo de las enfermedades mentales es demasiado complejo, entonces la bipolaridad es como una en medio de muchas otras tantas, ¿no? Y entonces cada una, bueno, tiene su especificidad. Pero entonces, ¿cómo puede hacer alguien para ubicar, para definir que tiene trastorno bipolar y pueda recibir una atención temprana? Porque lo que pasa es que mucha gente llega con el médico ya cuando lo tienen que llevar, ya cuando él no puede. Entonces, pero ¿cómo hacer para distinguir es que una persona es simplemente berrinchuda, ¿sí? O que cambie de un momento a otro? Porque muchos somos así, o sea, estamos felices y después nos enojamos porque sí, pero hay como cierto límite. ¿Cómo saber dónde debe estar ese límite? ¿Cómo percibirlo? Exacto, y acabas de tocar un punto muy importante. Qué bueno que lleguemos a este punto de las preguntas. La primera es informándonos, la pregunta es ¿dónde? Lo que tenemos que hacer es difusión, porque por ejemplo, por parte de las instituciones de salud, desgraciadamente es poca la información que nos llega.
Vida Bipolar, por ejemplo, como página pretende dar siempre esta información de forma gratuita para empezar, no nada más en textos, ¿no? Que están bien definidos los síntomas, cómo detectarlos, desde qué edad. Hay un test incluso que es una enfermedad de espectro. Entonces es lo que estábamos diciendo. Y tocaste un punto muy interesante hace rato, que es por ejemplo de la esquizofrenia. Le lleva más de 80 años de ventaja a bipolar en cuestión de investigación. De hecho, nacieron juntas las investigaciones, pero antes se hablaba nada más de esquizofrenia. Entonces los casos de bipolar pues le llamaban pues trastornos que eran esquizoides o eran... Sí, originalmente de hecho se llamaba enfermedad circular, que fue descubierta por Agrateo de Capadocia. Y era precisamente porque él fue el primero que notó de que, espérense, no es de que él esté deprimido y tiene depresión, pues lo que le llaman melancolía, y ahora está con psicosis. Es la misma enfermedad, simple y sencillamente cicla, hace un círculo. Entonces, a partir de ahí se empezó a estudiar más de enfermedad bipolar, hasta que ahora ya los estudios casi están al mismo nivel entre bipolar y entre esquizofrenia. De que se empezó a ver la incidencia, por ejemplo, en la cuestión genética, se dieron cuenta de que en esquizofrenia es un 50% de posibilidades de heredarla, y en bipolar es un 75% de heredarla. Es decir, si una persona tiene un gemelo idéntico y tiene esquizofrenia, el gemelo tiene la posibilidad de detonar con esquizofrenia un 50%, pero si es bipolar, es un 75% de posibilidades de que sea bipolar también, o que detone bipolar. Ahora, en la cuestión de los síntomas, hay que empezar a reconocer, hay un detalle que yo les enfatizo muchísimo, y aquí que es una institución educativa, de veras la reitero lo más posible. Hay un abuso tremendo por la parte de sobremedicación o sobrediagnóstico, sobre todo en cuanto a la parte de déficit de atención. Tristemente esto ya se ha reflejado mucho en países donde empezaron demasiado pronto a recetar metilfenidato, por ejemplo, que es una metanfetamina. Es una droga legal, pero realmente es un medicamento muy serio, es el famoso Ritalin, por si a alguien le suena. Al día de hoy muchas veces se ha recetado porque, y hay que decirlo, y a mí sí me gusta en las entrevistas hablarlo con todas sus letras, porque al maestro le cuesta trabajo a un alumno porque es hiperactivo, o porque acaba antes las cosas y se aburre y empieza pues, a hacer otras cosas. Hay una triste realidad, que es que tiene mucha relación con bipolar, el que un joven tenga esa tendencia a captar muy rápido las cosas, entenderlas, aburrirse y por lo tanto ser un distractor para sus alumnos, para sus compañeros. Muchos empezamos así. Sin embargo, hay que entender una parte: el cerebro nunca deja de desarrollarse, pero las edades críticas son hasta los 17, 19, 21 años, dependiendo de la persona, que incluso uno atraviesa por un proceso que no sé quién lo sabía, pero esto fue noticia para nosotros, que hay un proceso de muerte celular programada que se le llama poda neuronal. Es decir, hay un proceso en la adolescencia donde nosotros, hagan de cuenta que tuviéramos esta botella de agua, este es el total de neuronas con el que nacemos. En la adolescencia se utiliza muchísima energía y mucha parte de recursos hormonales, de neurotransmisores, etcétera, para poder evolucionar. Durante los 12 a los 18 años existe este proceso de muerte celular programada que se llama poda neuronal, en el que el cerebro se va a deshacer de la mitad de la botella. Esas neuronas se van, se desaparecen. Nacen nuevas neuronas, si hay neurogénesis, eso ya se ha ido comprobando poco a poco por más estudios, por la tomografía de emisión de positrones, etc. Pero la cuestión es que hay momentos en los que la persona, por una enfermedad, queda con el 80% de sus neuronas, es decir, está abajo de lo que debería de quedar de sus neuronas. Otros quedan con el 100% para permitirles un buen desarrollo mental a través de toda su vida. Hay quienes quedan con un exceso de neuronas que son 120%, por ejemplo, arriba. Entonces, el diagnosticar a alguien que está abajo de los 18 años y darle un medicamento, se le está alterando el proceso natural del desarrollo cerebral.
Muy buena pregunta. La primera es, ya tienes el interés, eso es muy bueno. Muchas veces las personas, pues sí, lo que dijiste es muy cierto, pues solemos huir y normalmente como pacientes terminamos por ahuyentar muchas veces a las personas cuando son problemas. La primera es, busca la información tú primero. Que si puedes, entra, sí, muchas veces nos aislamos, incluso nosotros mismos, es lo primero que hacemos. Cuando es depresión y cuando es manía, híjole, la agarramos muchas veces con la gente que más nos quiere. Es muy difícil, es de lo primero que tenemos contemplado. Acércate, hablamos mucho de la página porque pues es el medio más global, ¿no? De que puedes ir a un café internet, puedes accesarlo por alguna parte, es vidabipolar.com, para que puedas revisar cómo reconocerlo, cuáles son los síntomas y cómo apoyar. O sea, hay una parte que suena muy trillada, pero de veras no sabes la maravilla que es el comprender el proverbio chino que dice: ámame cuando menos lo merezca, pues será cuando más lo necesite. Es muy difícil. Cuando alguien está con bipolar, lo primero es tratar de no tomar las cosas personales. Cuesta muchísimo, se dice bien fácil, pero es el saber que la persona puede estar pasando por un momento difícil y que no hay que tomarlo personal. Primero empápate. Nuestros invitados especiales, de verdad, muchísimas gracias por darnos ese tiempo, por la atención a nuestras jovencitas, a la maestra, al doctor. De verdad, ese trabajo de equipo demuestra esta excelencia de investigación. A corta edad, grandes investigadores. De verdad, el futuro es muy alentador, ¿cierto? Comparten la idea. Y esto refleja finalmente cómo a través de un programa de jóvenes hacia la investigación en humanidades y ciencias sociales corresponde y es esencia de nuestro propio colegio. Este es el Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Azcapotzalco. Estas son las inquietudes que se van iniciando en este nivel, en este bachillerato, y esta es nuestra universidad. Esta es la UNAM, esta es la riqueza de la UNAM, ¿no? Y aquí está en práctica, en ejercicio con estas hermosas jovencitas a corta edad. De verdad, damos por clausurado este foro de jóvenes hacia la investigación en humanidades y ciencias sociales. Y reitero, esto es la UNAM. Esto es el Colegio de Ciencias Humanidades, una gran institución, y hoy por hoy, como lo he dicho, el Colegio de Ciencias Humanidades con respecto a la prepa, somos los mejores. Somos los mejores y de verdad, felicidades maestra, que a su corta edad también está trabajando muy fuerte, muy comprometida, se apropió del colegio. Se apropió del colegio en el sentido que lo siente, lo practica y lo hace. En ese sentido se apropia del colegio. Una constancia es por su participación en el foro. Otra constancia es por su asesoría en el foro. Y otra constancia es por haber impartido el curso Locura y Enfermedad Mental desde las Ciencias Sociales. Maravilloso. Y su constancia para Dania Jiménez Mendoza. A la maestra Norma Irene Aguilar Hernández por su compromiso y entrega con los jóvenes. Un reconocimiento por su participación en el 11º foro a nuestros invitados especiales, Horacio Flores Muñoz. Y sobre todo por el equipo y la atención a nuestras jovencitas y el gran aprendizaje juntos, ustedes y ellas. Gracias. También un reconocimiento para Sergio Mario Bustamante. Gracias, Sergio, por esa sencillez y ese gran talento. Mario, no sabíamos que venías, pero estás aquí. ¡Bravo! Gracias. No, está pendiente, ¿no? De verdad, gracias por estar aquí. Los invito de verdad a clausurar este foro, pero finalmente, como siempre, cerramos el 11º foro de jóvenes hacia la investigación en humanidades y ciencias sociales, pero hoy por hoy, por convicción, universitarios, de corazón, CCHeros. Gracias. Poquitos, pero se sabe
saben qué es esto, ¿no? Una. No, pues